Señor presidente, honorable sala, el proyecto de ley para cuyo análisis se nos ha convocado en el día de hoy es de suma importancia, por cuanto entregará valiosas herramientas legales al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para corregir las múltiples deficiencias que se han evidenciado en el funcionamiento del sistema de locomoción de la capital, más conocido como Transantiago. Se establece en este mensaje legislativo acciones tales como caducidad de los contratos, mayor fiscalización a los operadores, la designación de interventores y administradores provisionales en los distintos casos que se prevén en el extenso articulado del proyecto y, en fin, una serie de medidas que permitirán revertir la actual situación que angustia inmensamente a los usuarios del sistema, que, como bien se expuso el ministro de Transporte y Telecomunicaciones ante la comisión del ramo, la cual integro, fue modificado en 17 oportunidades por el anterior ministro de la cartera. Sin embargo, tales modificaciones no surtieron los efectos esperados, porque existían falencias en la ley que impedían asegurar un transporte de calidad y seguridad que le corresponden al Estado regular en su presentación a la población, ya que tal tiene la calidad de servicio público, como el propio Tribunal Constitucional lo ha determinado y como el propio proyecto de ley lo pretende establecer expresamente. De igual modo, estimamos que debe conciliarse la eficiencia en un sistema de movilización colectiva moderno que cumple igualmente con las normas medioambientales que se requieran para evitar la contaminación de la ciudad, con el resguardo de los derechos de los trabajadores que operan en los buses y de manera que se les asegure sus sueldos y no tengamos que lamentar huelgas o paros como han ocurrido en los últimos días, que a la postre a los únicos que perjudican es a los usuarios de la locomoción, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Por ello, en nuestro concepto, el proyecto de ley en análisis se orienta en la dirección correcta y corresponde a lo que aprobamos en general. Sin embargo, tal como señaló el senador Lago, nosotros planteamos en la oportunidad la necesaria aplicación justamente de estas normas también al transporte metropolitano de las regiones, al transporte metropolitano, entre otras, de Valparaíso. Como cuando ejercí como diputado, fiscalicé en terreno. Fui, me paré a las 6, a las 7 de la mañana, como algunos dicen GPS humano o sapo de micro, controlamos justamente la frecuencia, controlamos las mallas, fuimos capaces de generar multas importantes a los operadores y, en definitiva, este proyecto va a aplicarse también al transporte público de nuestra región y, por tanto, va absolutamente en la dirección indicada. Pero esto es más profundo. Acá tenemos dos proyectos de ley, presidente. Un proyecto de ley que cambia el régimen jurídico, que es el que estamos dispuestos a votar en el día de hoy. Un proyecto que además fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Transporte. Un proyecto que no solamente, como decía anteriormente, le da el carácter de servicio público, no solamente establece mejores y necesarias atribuciones al Ministerio de Transporte, no solamente va a estar enfocado fundamentalmente a establecer la posibilidad de terminar con los contratos actualmente vigentes que tienen mal puestos los incentivos, contratos que en definitiva establecen mensuales fijos, independientemente de la cantidad de pasajeros que sean transportados, que establece un fee fijo y que además establece la condición de que se debe indemnizar si, por ejemplo, se decide abrir líneas de metro, y por tanto me parece que este es un tema que debe ser zanjado. Y esta es una señal político importante a los operadores del sistema de transporte público, no solamente de la región metropolitana, sino también de regiones, para los efectos que hagan la pega. Y que en definitiva no sean los pasajeros, los usuarios de este transporte público los que se vean afectados y paguen el pato. Pero por otra parte, tenemos un segundo proyecto de ley. Un segundo proyecto de ley que entró por la Cámara de Diputados y que implica la necesidad de financiar justamente el déficit. Y uno podría preguntarse por qué tenemos que financiar un déficit si hace poco se aprobó un proyecto de ley. Y uno llega a la conclusión que los supuestos que se tenían al momento de aprobar la antigua ley no eran los que finalmente determinó la realidad. Y por eso era necesario insuflar recursos adicionales, no solamente al Transantiago, sino también, como diré a continuación, también al sistema de transporte público de regiones. Entonces, yo digo que hoy día tenemos una tremenda oportunidad de dar una señal política, una tremenda posibilidad de no buscar responsables, de no apuntar con el dedo, sino, por el contrario, generar un acuerdo nacional para los efectos de
generar la posibilidad de dar eficiencia al transporte público de Santiago, pero también de regiones. Y en ese sentido, yo quiero agradecer la disposición que han tenido justamente los senadores de la oposición que integran la Comisión de Transporte y que han tenido altura justamente para aprobar el proyecto por unanimidad. Y esperamos que esta aprobación se repita hoy día en la sala. Hemos visto también un ministro de Transporte que está dispuesto a llegar a acuerdos. Un ministro de Transporte que le ha quitado la urgencia o la discusión inmediata a un proyecto que estaba en la Cámara de Diputados, esperando justamente concordar un articulado de unidad. Quiero decirle, presidente, que estamos frente a un tema emblemático. No podemos permitir que los usuarios del Transantiago, en la región metropolitana, pero también de Valparaíso y de Concepción, donde tenemos el transporte público más caro de Latinoamérica, sigamos de brazos caídos, de brazos cruzados, mientras los operadores del sistema de transporte público concesionado no hacen la pega. No hacen la pega. Y por tanto hoy día es una tremenda señal política dirigida a ellos, pero también dirigido al panel de expertos. La ciudadanía que nos está viendo por televisión desconoce justamente que las tarifas del Transantiago no son puestas por el gobierno, son puestas por un panel de expertos externo. Y por tanto hoy día hay una señal política importante para decirles que van a haber los recursos para que el panel de expertos no suba los precios. Sin el financiamiento tendríamos un Transantiago con 820 pesos de tarifa, 820. Y en el sentido de que este proyecto va a permitir, al menos por este año, mantener la tarifa en 500 pesos. Y nosotros no desconocemos que es posible que hayan alza el próximo año, pero efectivamente esperamos que sean graduales, que sean de acuerdo a las condiciones, pero que aumente la eficiencia, que disminuya la evasión y que permita justamente mantener un precio a raya, que permita justamente a los santiaguinos también tener algún grado de respiro. Yo quiero felicitar la disposición que ha tenido la oposición en esta materia, quiero felicitar también la disposición del ministro, quiero felicitar también a algunos parlamentarios, a algunos diputados que hoy día están en la sala, que han estado tan particularmente preocupados por esta materia. Quiero felicitar a don Patricio Ales, que integró también la comisión investigadora y que en definitiva fue un gran luchador para que en definitiva tuviéramos también un Transantiago a raya, un Transantiago donde efectivamente los usuarios no siguieran pagando el pato. Quiero decirle que tenemos una tremenda oportunidad. Los usuarios del sistema de transporte público necesitan tener una regulación y este proyecto de ley no solamente se va a aplicar al Transantiago, sino también a regiones. Y por eso quiero entregarle esa información al senador Ricardo Lagos, que a lo mejor por no ser miembro de la comisión carecía de esa información. He dicho, señor presidente.